Muy buenos días amigos, estamos hoy en nuestro programa día miércoles, segundo programa de la semana. Buenos días Coleman, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, estamos muy bien. Perfecto, hoy vamos a continuar con nuestro programa de la familia. Ha sido un programa maravilloso, realmente nos abre los ojos acerca del liderazgo masculino y se me ocurre que si vamos a hablar de la familia, podríamos continuar después hablando del varón y después de la mujer. ¿Cuál es la posición de Dios? Exactamente, ese es el plan ahorita, que sigamos con esos temas y pues tenemos mucho para hablar y mucho para continuar con ese tema. Son temas interesantes porque nos ubican un poquito. ¿Cuál es mi posición como varón? ¿Cuál es mi posición como esposa? ¿Cuál es mi posición ante Dios como líder de un hogar? ¿Por qué este ministerio tan importante de servicio que Dios creó en su proyecto principal? Su proyecto principal es la familia. ¿Y por qué ese proyecto principal se ha ido degradando y ha ido perdiendo la postura de Dios? Porque han perdido la visión y porque el matrimonio ahora es un negocio que el 60% fracasa, ¿no? Entonces vemos que si hay 60% más de divorcios, ¿por qué está fracasando este problema? ¿Qué es lo que está generando? ¿Y cómo se repercute esto en la sociedad? Pues sí, desgraciadamente hoy la familia está siendo muy atacada no nada más en filosofías actuales, sino pues yo creo que en todo el mundo, o sea, por la manera de pensar, por la manera de querer hacer las cosas. Hoy el concepto de familia parece que está desapareciendo. El concepto del matrimonio, por ejemplo, parece ser que ya va a ser algo pasado de moda. Y pues esos son principios que no pasan, que deben de estar vigentes siempre. Sí, eso cambió. Cuando les hablaba del 60%, quiere decir que estoy citando la cita del INEGI, que del 2000 al 2010, los matrimonios que se realizaron, 6 de cada 10 ya se habían separado. Es decir, que solamente se conservaban 4 familias de 10 en una década, del 2000 al 2010. Pero bueno, estos son temas interesantes que debemos tratar. Para nosotros es importante dar a conocer la perspectiva de Dios. ¿Qué piensa Dios del matrimonio? ¿Qué piensa Dios acerca del divorcio? ¿Qué piensa Dios acerca del liderazgo masculino? Pero bueno, hablando tanto de Dios, vamos a empezar orando y buscando su dirección a este programa. ¿Qué te parece? Vamos a comenzar orando. Padre, gracias Señor, te damos por la oportunidad que hoy nos das una vez más de estar en este programa. Gracias por todos nuestros oyentes que hoy nos están acompañando desde sus hogares, desde el lugar donde se encuentren. Mi Dios, te pedimos bendición, Señor, sobre ellos, Señor, y también sobre que este programa pueda motivarles, mi Dios, a vivir más cerca de ti, Señor, y a vivir también de una manera más saludable, cuidándose a sí mismo, Señor. Te damos gracias en nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien amigos, la semana pasada, no es cierto, el lunes hablamos acerca de una enfermedad o un trastorno de conducta que se llama hipocondria o hipocondriacos. Los hipocondriacos o las hipocondriacas, que son las personas que magnifican sus síntomas y sus enfermedades, ¿no? Que siempre están esperando una enfermedad y que todo lo asocian a una dolencia física. Generalmente sus temas son temas que van relacionados a exámenes de laboratorio, sintomatología clínica y enfermedades en general, como esa posición de una persona que se enferma constantemente afecta a su entorno, afecta a su familia, y que muchas veces vienen un poquito de un entorno familiar de enfermedad, ¿no? Es decir, personas que por naturaleza y por educación y por psicología expresan permanentemente enfermedades, ¿no? El papá es enfermo, la mamá es enferma, los hijos son enfermos y por ende la siguiente generación también será de enfermitos. No es un tema que podamos ver a la ligera y no con el ánimo de juzgar, simplemente hablábamos un poquito que va en relación, esto de ser hipocondriaco va en relación con la ansiedad, y la ansiedad un poquito de la mano con el miedo, y la frustración que genera en un momento determinado ya no ser escuchado y no ser tomado en cuenta, sino vienen las burlas, ¿no? Hacia la persona que manifiesta todo el tiempo estar enferma. Veíamos que esto denota una necesidad, se establece un punto, tengo la necesidad de ser escuchado, de ser atendido, de ser amado. Y esto veíamos en el tema que tocábamos, que el hombre tiene un corazón que tiene una necesidad básica, y esa necesidad básica es de ser amado, y ese amor viene solamente de la mano de Dios.
Esperar el amor de otras personas para ser feliz es un error. Encontrar el amor de Dios y a través del amor de Dios transformar mi corazón y generar amor alrededor, amar y ser amado, es la consecuencia lógica. Fíjate que esa es una de las bases de la teoterapia, de lo que hablamos. Hoy, bueno, la gente que está buscando solución para sus problemas, los busca a veces en lugares equivocados, buscar el amor en el lugar equivocado, y aún en un lugar que sea válido, por ejemplo, sentirse amado por el matrimonio, sentirse amado, digamos, por los papás, por la esposa, es válido, sí. Pero esa necesidad de amor, cuando la tenemos satisfecha, nos es más fácil también cumplir nuestra parte de amar. Y hay veces que no la encontramos la satisfacción en la sociedad o en la familia. Entonces, si yo encuentro mis necesidades satisfechas en Dios, voy a poder entonces estar capacitado para poder satisfacer las necesidades de otros. Y al mismo tiempo, cuando yo amo a mi esposa, sí. Naturalmente surge en ella una respuesta amorosa. Entonces se rompe un círculo vicioso y se crea un círculo virtuoso cuando yo encuentro mis necesidades en Dios y empiezo a satisfacer las de los otros sin importar lo que me esté pasando. Fíjate que es un tema lindo. Vámonos a comerciales, pero regresamos y vamos a hablar un poquito hoy acerca de las hormonas. Bien, amigos, vamos a continuar. Hoy el tema es la parte hormonal. Y me gustaría empezar el tema con un versículo bíblico y voy a mostrarles un poco cómo se relaciona esto. En 1 Corintios 13, que es el capítulo del amor. En el versículo 11 dice algo así: cuando era yo niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto nos habla un poquito de los tiempos que se manejan en términos de Dios y de la vida. Cuando yo era niño, y hablaba como un niño y pensaba como un niño, claro que sí, y también juzgaba como niño, pero el tiempo va cambiando y ahora ya soy hombre y las cosas de niño quedaron atrás. Muchas veces vemos actitudes en las personas que parecen de una etapa diferente. Encontramos viejos jóvenes que a los 50, 60 años se comportan como adolescentes de 15 o 20. Les llaman los chavorrucos. Los chavorrucos o las chavarrucas. Y otras veces vemos actitudes distintas en los jóvenes, demasiado responsables, demasiado serios, demasiado estructurados. Y dice, bueno, es muy maduro para su edad. En realidad, Dios nos ha dado la vida para que la podamos disfrutar en su momento, cada cosa en su momento. Luego, este mismo versículo sigue un poquito más allá y dice algo así como: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Está hablando del futuro. Te dice, del presente vemos como espejo oscuro, pero más adelante veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, es decir, desde una perspectiva general. Al final el versículo 13 dice: ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor, y luego le enfatiza el concepto de amor de estos tres, pero el mayor de estos es el amor. Nosotros podemos ver la vida desde una perspectiva del presente y juzgar un poquito o ver el pasado, mas no podemos ver el futuro. Dios nos habla de una esperanza en un futuro, y en esa esperanza nos habla de un cuerpo nuevo, renovado, y todo transformado en tu vida. Pero el presente de hoy muchas veces no es sencillo. Sin embargo, Dios dice que el presente es algo que es motivo de gozo y de disfrute, siempre y cuando dejemos de ver las circunstancias y podamos ver al dador de las circunstancias. En este caso, ver a Dios obrando en nuestra vida a través de circunstancias que muchas veces no compartimos y finalmente hasta no aceptamos. Para eso Dios nos ha dado las hormonas, nos van madurando de una manera específica. ¿Por qué? Porque cuando yo era niño hablaba como niño, y eso es verdad. Cuando un niño nace, esa acción hormonal no se manifiesta, así que los niños y las niñas son físicamente, excepto caracteres sexuales secundarios, son iguales el niño y la niña en su constitución, y muchas veces su manera de pensar y su manera de jugar. Es muy probable que parte del género y esa identidad, las niñas son más, digamos,
delicadas que el varón es un poco más fuerte, pero la estructura morfológica parece ser igual. ¿Qué es lo que hace la diferencia entonces en un momento dado? Las hormonas. Cuando se empiezan a generar esos caracteres sexuales secundarios, ya estaban. El niño nace con un pene y la niña nace con una vagina, pero no hay actividad hormonal implícita de una manera que pueda reflejarse en la vida de los niños. Y entre los 10 y los 12 años empiezan a transformarse estos capullos, estos gusanitos se empiezan a transformar y se convierten en mariposas, y hermosas mariposas, las niñas y los niños. Esto tiene que ver con las hormonas. Las hormonas empiezan a trabajar y empieza la transformación. Hay una clasificación de un hombre que se llama Tanner. Tanner clasifica los cambios morfológicos en niños y niñas de acuerdo a la actividad hormonal. Entonces, ¿qué pasa con los niños? A ver, ¿qué pasaría? Vamos a encontrar que la voz cambia, vamos a encontrar que aparece un poco de vello en ciertas zonas específicas, vamos a encontrar que se ensanchan los hombros y vamos a ver algunos otros factores que tienen que ver con los genitales. Eso pasa en los niños. ¿Qué pasa en las niñas? Bueno, lo primero que vemos son cambios en cuanto a sus ciclos, ¿no? Sus ciclos hormonales. El crecimiento de las mamas, el aumento del vello púbico, las caderas se ensanchan porque tienen que ver con el proceso de la procreación y cambia también su voz, se afina su voz. Ese es un periodo interesante. ¿Por qué? Porque vemos unos cambios físicos notorios, pero también encontramos unos cambios en cuanto a su personalidad y su aceptación. Empiezas a ver el cuerpo y te puede gustar o no te puede gustar, pero empieza un periodo de rebeldía y eso tiene que ver con las hormonas. Así que vemos que las hormonas también tienen que ver con mi carácter, tienen que ver con ese periodo de estabilidad. ¿Por qué? Porque es un proceso de cambios y de aceptación, implícitamente viene la rebeldía en el joven y bueno, llaman la edad de la punzada porque todo te molesta, pero al mismo tiempo está la curiosidad de ver ese mundo desde una perspectiva hormonal distinta. A mí me llama la atención cómo las hormonas cambian también la perspectiva del mundo y la forma de actuar y la forma de pensar. El hombre y la mujer cambian entonces físicamente, emocionalmente y mentalmente a través de las hormonas. La importancia de las hormonas. ¿Cuáles participan? Bueno, participan una que se llama la hipófisis, que es, digamos, el control maestro de las hormonas. Participa la tiroides, porque tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos, entre otras cosas. Participa el páncreas, porque tiene de alguna forma que ver con el metabolismo del azúcar. Tiene que ver los ovarios, tiene que ver el útero y esas hormonas que están presentes. Y en el caso del hombre tiene que ver, entre otras, también los testículos, porque ahí se produce la testosterona. Es decir, no es una cuestión que Dios haya hecho al azar e indistintamente, son características que Dios establece en cuanto a la identidad de género, el hombre y la mujer. Y el otro día mencionabas que existían algunas patologías, y sí existen patologías donde un hombre es muy femenino o donde una mujer es muy masculina. Y eso tiene que ver un poquito con la producción de testosterona. Nosotros los hombres también tenemos estrógenos, o sea, tenemos hormonas femeninas, y las mujeres también tienen hormonas masculinas, también tienen testosterona. De alguna manera lo que regula es la cantidad. Entonces, generalmente el hombre es hombre porque sus hormonas, su testosterona es la que produce y da las características de masculinidad, y en el caso de la mujer son los estrógenos. Ok, entonces estrógenos y progesterona en la mujer, testosterona en el varón, aunque nosotros tenemos también ciertas hormonas femeninas y las mujeres ciertas hormonas masculinas. Algunas patologías que pueden generar estas alteraciones, pero esa es la excepción, no es la regla, porque podríamos decir que entonces por eso está justificado todo lo que vemos en términos de masculinidad. Lo que he escuchado también es, aunque muchas veces sí le llamamos hormonas masculinas y femeninas, realmente lo que define si somos masculinos o femeninos no son tanto las hormonas, sino eso está mucho más adentro, desde nuestro ADN. Exacto. Y lo que entiendo también es cómo las hormonas, me parece maravilloso la manera en que Dios de alguna manera programó nuestros cuerpos, y las hormonas funcionan como una
un enviado, como que se envía una señal sobre cómo el cuerpo tiene que reaccionar y qué es lo que el cuerpo tiene que hacer. Son como mensajeros que dan órdenes. Mensajeros que dan órdenes específicamente en los momentos justos. Exactamente. Que son los cambios. Ven cómo entonces viene todo ese proceso de desarrollo. Por eso es que cuando hablamos de infertilidad hablamos de la edad adecuada para el embarazo, y esa edad tiene que ver un poquito con la juventud, ¿no? De los 20 a los 25 años. Ese es un periodo. Y ahí nos vamos a quedar porque este es el tema que vamos a continuar hablando. ¿Podríamos seguir en otro programa hablando a lo mejor de los problemas hormonales y cómo tratarlos? Podríamos hablar de los problemas en ese momento de la juventud, pero fíjese que nosotros vamos a hablar un poquito, nos estamos quedando entre los cambios de caracteres sexuales secundarios, o sea, en un periodo de la adolescencia que va más allá hasta los 20, 21 años, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito de esos problemas y continuaremos un poco más adelante con las situaciones que se dan cuando ya las hormonas llegan a su punto máximo y empiezan a declinar. Entonces se llama andropausia y se llama menopausia, y cómo esto nos afecta también. Tema interesante de las hormonas, pero el tiempo se agota y vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso, hemos terminado el tema de hoy, la parte hormonal y cómo Dios ha creado cosas maravillosas y esos cambios que se suscitan en tu cuerpo y en tu mente, cómo el tiempo Dios marca, los tiempos específicos y cómo establece el principio de los mismos tiempos. Y estamos hablando de hormonas, ¿cierto? Los tiempos y periodos hormonales. Entonces, sí es cierto, cuando yo era niño hablaba como niño. Dice, pero más ahora soy hombre y lo de niño ha quedado atrás. Vivir los tiempos es una decisión que yo debo tomar entendiendo claramente que es la soberanía de Dios, vivir el tiempo que me corresponde. Llama la atención muchos hombres mayores que de pronto dejan a sus esposas, la mujer de su juventud, por irse tras una joven, a vivir un tiempo que no les corresponde. Son temas importantes porque hoy vamos a continuar con la salud, ¿no es cierto?, con la familia. Sí. Y vamos a ver qué dice esto, Dios. Es el tercer programa que estamos hablando acerca de la responsabilidad del hombre. Según el plan sería ya el siguiente que veamos un poco en cuanto a la mujer. Pero fíjate, hablamos de la masculinidad cristiana. Yo quisiera mencionar, si bien las hormonas afectan nuestra apariencia física, las hormonas no son definitivas en el sentido de qué es un varón, qué es ser masculino. Nosotros entendemos a veces por la cultura que la apariencia física es la que determina si un hombre es hombre o no, pero va mucho más allá de eso. Ser hombre no tiene que ver con lo que las hormonas hicieron. O sea, vamos a pensar, hay muchos que defienden, digamos, la existencia de que hay gente que nació siendo gay, y empiezan a decir, bueno, ¿cómo fue que una persona nació siendo gay? Y hablan, mira, es que desde que es chiquito es afeminado. Es verdad que las hormonas pueden afectar, por ejemplo, la voz, pueden afectar la conducta, porque hablamos de que cuando llega todo ese bombardeo hormonal de la adolescencia, pues cambia la conducta. Sí. Mi esposa dice que es la edad del chocolate. Dios mío. Porque todo le choca y nada le late. Pero fíjate que si fuese así tendría que ser una regla. Por ejemplo, si hablamos de que fuera cuestión hormonal, la mayoría de los que hoy en día son declaradamente homosexuales no tienen problemas hormonales. Es decir, si son hombres, tienen las hormonas que deben de tener, si son mujeres, tienen las hormonas que deben de tener. Entonces las hormonas no son definitivas en esa preferencia sexual. Otros dicen está en el cerebro, pero ocurre lo mismo. El cerebro, dicen no, es que el cerebro determina si eres hombre o mujer, pero ocurre exactamente lo mismo. O sea, las partes del cerebro que son más activas en una mujer son más activas en las mujeres y no necesariamente en aquellos que tienen una preferencia sexual distinta. En el caso también de aspectos físicos, ha habido incluso gemelos idénticos en que uno tiene una preferencia sexual que el otro.
distinta que el otro. Entonces no hay algo físico, sino más bien tenemos que reconocerlo, y hoy es lo único que queda, reconocer que eso es una decisión. Y yo quisiera hablar hoy en día en cuanto a que tener una masculinidad como Dios la quiere, es una decisión también. Debemos reconocer el plan de Dios, y esas características que se dan en la Biblia sobre un hombre o una mujer, si yo no entiendo cuál es mi diseño, produce problemas. No vivir dentro del diseño produce problemas. Primer lugar, el hombre fue creado a imagen de Dios. Esa es la primera característica. En Génesis 1:27 vemos cómo Dios dijo, bueno, hagamos al hombre a nuestra imagen, y eso entendemos que el hombre encuentra su identidad en Dios y no en los animales. Si nosotros empezamos a buscar la identidad del hombre, empezamos a buscar las conductas de los animales para identificarnos con ellos, y podemos justificar que cualquier conducta, el canibalismo, porque hay animales que se comen entre ellos, el asesinato, porque hay animales que matan sencillamente por matar, como un león mataría a los leoncillos más pequeños para no tener una competencia. Podríamos justificar las relaciones homosexuales, porque finalmente algunos animales, que por cierto son muy pocos, podrían tenerlas. Conductas homosexuales. Pero el hombre, el ser humano, encuentra su identidad en Dios, no en los animales. Si el hombre se ve como animal, justifica cualquier conducta, pero si somos animales, la moralidad no existe. Pero no somos animales. Fuimos creados a imagen de Dios. En segundo lugar, el ser humano fue creado como un adorador. Romanos capítulo 1 dice que, ahí hablando de esta adoración que Dios necesita, dice que el hombre se desvió y ha buscado adorar cualquier cosa que no es Dios. Dios creó al hombre para ser un adorador. Por eso el ser humano hablábamos, recuerdan en un momento, de las tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El alma define quién soy. Mi carácter está ahí, mi personalidad está ahí. Mi cuerpo me comunica con el mundo físico, mi alma, mi espíritu me comunica con Dios. Con ese propósito, el ser humano por naturaleza es religioso. Sí. Aún el ateísmo es una religión, porque define una rama de creencias y de filosofía y de moral. La depravación humana le ha quitado la gloria a Dios para dársela, por ejemplo, a personas, al dinero, al éxito. Hay gente que el éxito es su religión. O el trabajo. Amar a Dios es varonil. Por otro lado, amar a algo que no sea Dios no es para lo que el hombre fue creado. Entonces, es de hombres amar a Dios. El hombre fue creado a imagen de Dios. En segundo lugar, el hombre fue creado un adorador. En tercer lugar, hay que reconocer que el hombre es pecador por naturaleza. Estamos en un estado caído, y si bien puedo estar muy equivocado yo en un concepto, pero en lugar de negarlo, acepto mi pecado, acepto mi error. Esa es la palabra pecado, significa error, fallar al blanco. Puedo yo corregirlo. Hoy en día la caída resulta en una negación de los papeles. Los hombres no quieren ser líderes, las mujeres quieren tomar el lugar que le corresponde al varón, y esto resulta en conflicto, en dificultad, en distorsionar el maravilloso plan de Dios. El plan de Dios, vivido en obediencia, resulta en felicidad, en una familia feliz. El hombre fue creado a imagen de Dios, fue creado adorador, es caído por naturaleza. El hombre necesita la salvación, necesita a Dios. Por ejemplo, Adán tenía la necesidad de proteger a Eva, y Dios le dio al hombre una tendencia por ser protector. Todos los hombres naturalmente deberían de tener o tienen una necesidad de proteger a alguien, y por eso el hombre abraza a la mujer y protege a la mujer. Pero el hombre también necesita ser protegido, necesita ser salvado para ser un hombre verdadero. Otra cosa más, el hombre no es autosuficiente, necesita de Dios y necesita de otros. En Juan 15, versículo 5,
Habla Jesús colocándose él como la vid. La vid es, aquí vivimos en una tierra de vides, de Tequisquiapan, la vid una vinícola. Es la planta que produce la uva. ¿Qué pasa si tú cortas las ramas? Dejan de crecer. Si las ramas no se permanecen unidas en la vid, no crecen y no producen fruto. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces el hombre necesita de Dios. Y en sexto lugar y último, ahorita repaso los 6, el hombre fue creado distinto a la mujer. El hombre fue creado distinto a la mujer. Personalmente distinto, espiritualmente podríamos decir que son iguales y deben de ser tratados espiritualmente con el mismo aprecio y dignidad, pero Dios creó los géneros distintos para ser distintos, para funcionar de manera distinta. La evolución propiamente no explicaría los géneros, porque hay hombres, porque hay mujeres, incluso es una complicación, pero Dios nos creó para ser diferentes. Disfrutemos las diferencias. Si hay diferencias físicas, por ejemplo, las diferencias físicas son atractivas para un hombre cuando uno ve a una mujer. Justamente nos gozamos en esas diferencias. Al revés también. Las diferencias espirituales tienen que gozarse. Las repaso. Fuimos creados a imagen de Dios, fuimos creados adoradores, somos caídos y pecadores por naturaleza, por ello necesitamos la salvación de Dios, no somos autosuficientes, necesitamos de Dios y somos creados distintos, gocémonos en esas diferencias. Muy bien, tema interesante es la posición del hombre, y esa posición del hombre en un matrimonio es fundamental para estructurar la vida familiar. Amigos, este tema es lindo tema, seguramente controversial. Es la posición de Dios, no es una posición personal. Dios ama al pecador. Tiene problemas con el pecado, lo que Dios define como algo que Él no ha establecido. En términos generales, Dios nos manda a amarnos y esa parte del amor abarca muchas cosas. Bueno, dejamos el tema de hoy y nos vamos, pero nos vamos con una linda canción. Y esperamos verlos el día lunes. El nombre de la canción es Soberano Salvador, de Jonathan Isara Jerez. Entonces hablamos de la necesidad de salvación, escuchemos el canto. Ok, buen fin de semana. Muy bien. Sí, porque a veces este tema